El gran salón olía a pino y a algo más intenso. Miedo, tal vez, o desesperación disfrazada de ceremonia. Las velas parpadeaban contra las paredes de piedra que habían sido testigo de siglos de acuerdos como este, y me acurruqué aún más en las sombras cerca de la enorme chimenea, observando cómo la luz del fuego bailaba en los rostros que había conocido toda mi vida, rostros que nunca me habían visto del todo. Su Majestad. La voz de mi padre resonó en todo el salón. Cada sílaba estaba cuidadosamente ponderada con la falsa confianza de un hombre que negocia con algo mucho más poderoso que él mismo. Les presento a mis hijas. No necesitaba mirar a Celeste para saber que estaba radiante. Mi hermana tenía ese efecto en las habitaciones. Ella entraba y éstas se reorganizaban a su alrededor como limaduras de hierro atraídas por un imán. Incluso ahora podía oír la respiración colectiva de los miembros del consejo, los dignatarios visitantes y los guardias apostados a lo largo de las paredes. Celeste vestía seda esmeralda, su cabello oscuro caía en cascada por su espalda, en ondas perfectas, con la barbilla levantada lo justo para captar la luz. Y luego estaba yo. Llevaba un vestido gris, práctico, gris olvidable, porque era lo que siempre llevaba. Mi cabello rubio pálido estaba recogido en una sencilla trenza y había elegido deliberadamente un lugar cerca de la entrada de los sirvientes, donde las sombras eran más profundas. Una vieja costumbre. Cuando has pasado 23 años siendo comparada con la perfección y encontrada deficiente, aprendes dónde colocarte para que la comparación no duela tanto. El rey Lycan aún no había hablado. No podía verlo claramente desde mi posición. Solo una silueta alta coronada por cabello oscuro, imposiblemente inmóvil en una habitación llena de energía nerviosa. Pero podía sentirlo. Todos podían. Era como estar cerca de una hoguera. No hacía falta mirarla directamente para saber que podía consumirte. Elige a la guapa, continuó mi padre, y sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era sorpresa, nunca sorpresa, solo un dolor familiar que había aprendido a llevar como una piedra en el bolsillo. Celeste es famosa en todos los territorios orientales por su belleza y elegancia. Sería una buena elección. Esa sola palabra cortó el discurso de mi padre como una espada atraviesa la seda. La voz del rey era más grave de lo que esperaba y más áspera, como si no la usara a menudo o no le importara malgastarla en cortesías. El silencio se apoderó del salón. Observé cómo el rostro de mi padre pasaba de la confusión a la vergüenza y luego a un pánico desesperado. Majestad, le aseguro que Celeste es... Pude ver lo que era. Hubo un movimiento en las sombras donde se encontraba el rey, y entonces empezó a caminar, con sus botas resonando contra el suelo de piedra, con el paso mesurado de un depredador. Hermosa, cuidadosamente presentada, enseñada a sonreír, a comportarse y a hablar exactamente como se esperaba. Cada palabra caía como una piedra en agua tranquila, y vi cómo la postura perfecta de Celeste vacilaba ligeramente. Mi padre abrió y cerró la boca, y reconocí la expresión de su rostro, la misma que había tenido cuando los emisarios de Lycan llegaron por primera vez con sus demandas. Los territorios orientales necesitaban fortalecer la alianza. El rey necesitaba una novia. Necesitábamos protección contra la oscuridad invasora que había estado devorando pueblos enteros durante el último año. Simple matemática. Una hija para sobrevivir. Hay otra, dijo el rey, y mi corazón se detuvo. No, no podía referirse a la que intentaba desaparecer entre las piedras cerca de la puerta de los sirvientes. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Sentí su peso como objetos físicos presionando contra mi piel. Y por un momento, no pude respirar, no pude pensar. Las sombras con las que me había envuelto como una armadura, de repente se sintieron transparentes, inútiles. Evander. La voz de mi padre se había vuelto débil. Esa es Evander. Ella no es, ella es exactamente lo que estoy buscando. El rey se adentró completamente en la luz y finalmente lo vi con claridad. Tenía el pelo oscuro con mechas plateadas en las sienes, a pesar de que su rostro no podía haber visto más de 30 inviernos. Sus ojos eran tan pálidos que parecían casi incoloros a la luz del fuego. Ojos de lobo, pensé, y sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Era guapo, de una forma dura e intransigente, todo ángulos afilados y fuerza controlada, como algo tallado en piedra de montaña y al que se le había dado aliento.
y me estaba mirando directamente a mí. «Ven aquí», dijo, y no era una petición. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar, sacándome de mi segura sombra y llevándome al centro del salón. De repente, fui consciente de todo. El susurro de mi vestido gastado contra el suelo, la forma en que mi trenza se había soltado ligeramente, el hecho de que estaba temblando y que todos podían verlo, especialmente él. Me detuve a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para ver la delgada cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la forma en que sus hombros llenaban el cuero oscuro que llevaba como una armadura, lo suficientemente cerca como para oler el invierno y el pino, y algo salvaje que aceleraba mi pulso con un instinto más antiguo que el pensamiento. «Mírame», ordenó, y me di cuenta de que había estado mirando al suelo. Levanté los ojos hacia los suyos y el mundo se redujo a eso, el gris más pálido que había visto jamás, rodeado de un tono pizarra más oscuro. Me observaba con una intensidad que parecía más un escrutinio que una mirada. La voz de mi madre resonó en mi memoria, de hacía años, antes de que la enfermedad se la llevara. Corazón firme, manos firmes. Ender. Eso es lo que sobrevive cuando la belleza se desvanece. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque yo sabía que ya lo había oído. «Evander, Majestad». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Una pequeña victoria. ¿Por qué te escondías?». La pregunta me pilló desprevenido por su franqueza. Podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero algo en esos ojos pálidos como los de un lobo me decía que él lo sabría. Porque, de todos modos, nadie me estaba buscando. Oí la brusca inspiración de mi padre, el silencioso jadeo de Celeste. No se decían cosas así delante de reyes y consejos. No se admitía la propia invisibilidad, como si fuera un hecho más, como el color del cielo o el cambio de estaciones. Pero la expresión del rey no cambió. En todo caso, algo que podría haber sido reconocimiento se reflejó en sus rasgos. «Y si ahora te busco, supongo que me han encontrado». La comisura de sus labios se levantó. No era exactamente una sonrisa, pero lo suficiente como para provocar una oleada de sorpresa entre la multitud que observaba. Se acercó y me obligué a permanecer quieta, aunque todos mis instintos me gritaban que diera un paso atrás. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los hilos plateados de su cabello oscuro, volvió a hablar, en voz tan baja que solo yo podía oírlo. «¿Tienes miedo?». «Sí». «Bien. El miedo significa que estás prestando atención». Me rodeó lentamente, como un lobo que evalúa a su presa, y sentí el peso de su mirada sobre mis hombros. Mi sencillo vestido, mi pálido cabello, que nunca había aprendido a brillar como el de Celeste. Tu padre me ofreció belleza, poder envuelto en seda y perfección. ¿Sabes lo que veo cuando miro a tu hermana? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Un espejo pulido y abrillantado, pero completamente vacío. Completó su círculo y se detuvo frente a mí de nuevo. «Pero tú has aprendido a sobrevivir en las sombras de tu propia casa. Has aprendido a pasar desapercibida, a ser subestimada, a ser olvidada. Esas son habilidades útiles en mi mundo». «Tu mundo», repetí, y sentí el peso de lo que eso significaba posarse sobre mí como un manto. «La manada Silvercrest», confirmó. 300 licántropos, la mitad de ellos guerreros, todos unidos por la sangre, la luna y leyes más antiguas que este reino. Te pondrán a prueba. Algunos querrán que fracases. Muchos darán por hecho que ya has fracasado porque soy humano, porque eres pequeña, callada, fácil de pasar por alto. Sus pálidos ojos se clavaron en los míos. Pero descubrí que las criaturas más peligrosas suelen ser aquellas que nadie ve venir. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Los reyes no elegían a la hija olvidada, la que había aprendido a hacerse invisible solo para evitar el constante dolor de las comparaciones. Y, sin embargo, no lo entiendo, susurré. ¿Por qué yo? Porque sí, dijo. Y, por primera vez, escuché algo más allá de la rudeza de su voz, algo que sonaba casi como soledad. No necesito otra cosa hermosa que exhibir en mi salón. Necesito a alguien que sepa lo que significa sobrevivir cuando el mundo espera que te derrumbes. Entonces se volvió y se dirigió a la sala con la misma autoridad absoluta que había mostrado desde que entró. «Lord Garrett aceptó su oferta de alianza. Su hija, Evander, regresará conmigo a Silverest como mi prometida. La ceremonia se celebrará bajo la próxima luna llena».
El salón estalló en ruido, susurros de sorpresa, las protestas balbuceantes de mi padre rápidamente ahogadas por cálculos políticos. El rostro de Celeste se puso blanco como la nieve recién caída, pero yo apenas oí nada de eso. Estaba demasiado ocupada tratando de respirar, tratando de asimilar que toda mi vida acababa de ser reescrita en el espacio de una conversación. El rey, cuyo nombre aún desconocía, me di cuenta con una oleada de histeria, extendió su mano hacia mí. Partiremos al amanecer. Le sugiero que lleve poco equipaje. A donde vamos, las comodidades de este mundo no le servirán de nada. Me quedé mirando su mano extendida. Palma ancha, dedos largos, una fina cicatriz en los nudillos. Una mano que podía aplastar o proteger con la misma facilidad. A mis espaldas, podía sentir la desesperación de mi padre, la conmoción de Celeste, el peso de todo un salón lleno de gente esperando a ver qué haría la hija invisible. Corazón firme, manos firmes. Extendí la mano y puse mi palma contra la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, seguros e ineludibles, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si el mundo se inclinara hacia una nueva configuración. Mañana, entonces, dije, y mi voz no tembló. Su agarre se tensó ligeramente, y la aprobación se reflejó en sus rasgos severos. Mañana. Pero cuando soltó mi mano y se volvió para discutir los términos con los consejeros de mi padre, vi a alguien al borde del salón, una figura alta con ropa oscura de viaje, observando lo que sucedía con ojos que brillaban demasiado bajo la luz del fuego. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, lenta y agudamente, y sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Luego desapareció, fundiéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Me presioné el estómago con la mano, tratando de calmar la repentina sensación de inquietud. El rey me había elegido por razones que no entendía del todo. En menos de 12 horas, dejaría el único hogar que había conocido para adentrarme en un mundo de criaturas que podrían destrozarme sin esfuerzo. Y alguien o algo me había estado observando con un interés que no parecía en absoluto de celebración. De repente, la luz del fuego parecía más fría y las sombras más profundas. ¿A qué acababa de comprometerme? No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía esos pálidos ojos de lobo observándome, evaluándome como si fuera un rompecabezas que había decidido resolver, o esa extraña figura al borde del pasillo, cuya sonrisa prometía cosas que no quería entender. Mi habitación parecía más pequeña de lo habitual, las paredes me oprimían mientras realizaba el proceso mecánico de hacer las maletas. ¿Qué se llevaba a una fortaleza Liekan? Mis vestidos eran sencillos, gastados, nada que ver con el vestuario de sedas y terciopelos de Celeste. Los doblé de todos modos, con las manos moviéndose solas mientras mi mente daba vueltas en círculos. No puedes seguir adelante con esto. No me volví al oír la voz de Celeste. Estaba de pie en la puerta, todavía con su vestido esmeralda, aunque su perfecto cabello se había soltado y le caía sobre los hombros. A la luz de las velas, parecía más joven, casi vulnerable, una expresión que rara vez veía en su rostro. No creo que tenga otra opción, dije en voz baja, doblando otro vestido gris sencillo. Por supuesto que tienes otra opción. Dile a padre que no irás. Dile al rey que no eres adecuada. Podría hacerlo. Se detuvo y escuché lo que no dijo. Yo podría ir en tu lugar. Soy yo quien debería haber sido elegida. Ya lo has oído, Celeste. No quiere a alguien guapo. Quiere... Me callé. No sabía cómo terminar la frase. ¿Qué quería? A alguien que pasara desapercibido. Alguien que supiera sobrevivir en las sombras. Alguien roto de una forma que él reconociera. Quiere humillar a padre, dijo Celeste con amargura. Elegirte es un insulto. Todos en ese salón lo saben. Esas palabras no deberían haberme dolido. Había escuchado variaciones de ellas toda mi vida. Había aprendido a dejarlas pasar como la lluvia sobre la piedra. Pero viniendo de mi hermana, en ese momento, cuando mi mundo se estaba fracturando en algo irreconocible, dieron en el blanco. Quizás, admití, manteniendo la voz tranquila, o quizás él ve en mí algo que nadie más se ha molestado en buscar. Celeste se rió con una risa aguda y sin humor. ¿Cómo qué? ¿Tu don para desaparecer? ¿Tu talento para ser olvidable? Finalmente me volví hacia ella y algo en mi expresión la hizo retroceder. Sí, dije simplemente, exactamente eso. Has pasado toda tu vida siendo vista, Celeste, siendo admirada,
deseada y exhibida. No tienes ni idea de lo que es moverse por el mundo como un fantasma. Aprender a leer a las personas porque nunca se molestan en protegerse cuando están contigo. No sabes cómo sobrevivir cuando nadie cree que mereces ser protegida. Y crees que eso te va a ayudar con los licántropos. Su voz se elevó. Son depredadores de monstruos. Te comerán viva, quizás. Volví a hacer las maletas y metí el viejo diario de cuero de mi madre en el fondo de mi bolsa. Era lo único realmente valioso que tenía, lleno de sus bocetos de hierbas y remedios curativos. Pero al menos estaré en un lugar donde me eligieron por quien soy, no por mi aspecto. Celeste se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto suave, casi temerosa. ¿Y si no vuelves? Me detuve, con las manos inmóviles sobre un pañuelo doblado. Celeste y yo nunca habíamos sido cercanas. ¿Cómo podríamos serlo? Nuestro padre nos había enfrentado desde la infancia, la guapa y la fea, el éxito y la decepción. Pero ella seguía siendo mi hermana, y bajo la amargura y la competencia, siempre había habido algo más, algo que ninguna de las dos había sabido nombrar. Entonces supongo que por fin tendrás todo lo que querías, dije. Pero lo suavicé con una pequeña sonrisa. Ella no me la devolvió. En cambio, cruzó la habitación con un susurro de seda e hizo algo que me dejó paralizada. Me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. «Ten cuidado», me susurró al oído. «Por favor, sé que he sido terrible contigo, pero no quiero que mueras». Me quedé paralizado durante un instante y luego levanté lentamente los brazos para devolverle el abrazo. «Intentaré no hacerlo». Se apartó y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Si él te hace daño, encontraré la manera de sobrevivir». Le apreté los hombros una vez antes de alejarme. Siempre lo hago. Se marchó sin decir nada más, y yo me quedé sola de nuevo con mi maleta a medio hacer y mis pensamientos acelerados. A través de la ventana podía ver la luna, 3/4 llena, creciendo hacia la ceremonia que había mencionado el rey. Menos de 2 semanas para convertirme en la novia de alguien. Menos de 2 semanas para descubrir cómo sobrevivir en un mundo en el que yo era la más débil de la sala. Corazón firme, manos firmes, resonaba la voz de mi madre. Pero mis manos temblaban mientras terminaba de hacer la maleta y mi corazón estaba todo menos firme. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento, ambas cosas a la vez. Me quedé de pie en el patio mientras el cielo oriental se teñía de rosa y dorado. Con mi única maleta a los pies, observaba a los sirvientes cargar provisiones en caballos que parecían demasiado grandes, demasiado poderosos. Caballos Lycan, me di cuenta, criados para ser fuertes y rápidos, como todo lo demás en su mundo. El séquito del rey era pequeño, solo 5 personas además de él. 2 hombres y 3 mujeres, todos vestidos con cuero oscuro y pieles, todos moviéndose con la misma gracia depredadora que había notado en él. Me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un desdén apenas disimulado mientras bajaba los escalones. «Llegas temprano», observó el rey. Ya estaba montado en un enorme semental negro que pateaba y resoplaba, con el aliento empañando el aire frío de la mañana. «Bien, no tengo paciencia para retrasos». Una de las mujeres, alta, con el pelo rojo cobrizo, recogido en intrincadas trenzas y ojos color ámbar, dio un paso adelante. «Esto es lo que elegiste. Parece que un viento fuerte la partiría por la mitad. Entonces será mejor que esperemos que el viento no sea demasiado fuerte, Rowan». El tono del rey era suave, pero capté el matiz que había debajo. Una advertencia. Los labios de Rowan se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Por supuesto, Dimitri me miró y yo archivé el nombre del rey, Dimitri, para examinarlo más tarde. «¿Sabes montar, pequeña humana?» «Sí», dije, manteniendo la voz firme, a pesar de que me sudaban las palmas de las manos. «No soy un inútil». «Ya lo veremos», murmuró uno de los hombres. Era moreno, tenía la complexión de un oso y una cicatriz le atravesaba la mandíbula. Los demás se rieron, con risas bajas y cómplices. Los pálidos ojos de Dimitri se posaron en ellos y las risas se apagaron de inmediato. «Evander cabalgará conmigo hasta que lleguemos al límite del bosque. Entonces evaluaremos la situación». Me tendió la mano y vi el desafío en ese gesto. Delante de su gente, delante de los sirvientes de mi padre, me estaba pidiendo que confiara en él o poniendo a prueba si lo haría. Le cogí la mano, con ese mismo apretón cálido y seguro de la noche anterior,
y dejé que me subiera detrás de él. El caballo se desvió hacia un lado e instintivamente me agarré a la cintura de Dimitri para no caerme. Bajo el cuero podía sentir su sólido calor, la fuerza controlada de cada músculo. «Agárrate fuerte», dijo, y apenas tuve tiempo de registrar las palabras antes de que espoleara al caballo para que avanzara. Salimos al galope de la finca de mi padre y me apreté contra la espalda de Dimitri, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el suelo se difuminaba bajo nosotros. Los demás se colocaron en formación a nuestro alrededor. Rowan a nuestra izquierda, el hombre con cicatrices a nuestra derecha y el resto flanqueándonos por detrás. Se movían como una unidad, perfectamente sincronizados, y sentí mi diferencia como un peso físico. Cabalgamos durante horas, y los cuidados jardines y los pulcros campos de los territorios orientales dieron paso gradualmente a un paisaje más salvaje. Colinas onduladas salpicadas de robles centenarios, vallas de piedra desmoronándose en la tierra, arroyos que corrían claros y fríos sobre rocas cubiertas de musgo. Era hermoso de una manera que las tierras cuidadosamente controladas de mi padre nunca lo habían sido. Crudo, indómito, como el hombre al que me aferraba. Dimitri no hablaba, pero sentí que ajustaba su posición de vez en cuando para que me resultara más fácil agarrarme. Pequeños detalles que nadie más parecía notar. Hacia el mediodía, finalmente redujo la velocidad y detuvo el caballo cerca de un arroyo que atravesaba un prado de hierba alta. «Descansaremos aquí», anunció, desmontando con un movimiento fluido antes de ayudarme a bajar. Mis piernas casi se doblaron cuando mis pies tocaron el suelo. Las horas de cabalgar detrás de alguien que irradiaba calor como un horno me habían dejado rígida y temblorosa. Dimitri me estabilizó con una mano en el codo, con una expresión indescifrable. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «Mejor de lo que esperaba. Tus expectativas deben de ser muy bajas». Lo conseguí y fui recompensada con esa casi sonrisa otra vez. Con los humanos, normalmente me soltaba y se volvía para dirigirse a los demás. «Comed, dad de beber a los caballos. Continuaremos en una hora». El grupo se dispersó con falta de práctica, y me encontré de pie, incómoda, cerca del arroyo, sin saber muy bien cuál era mi lugar en su bien engrasada maquinaria. Rowan apareció a mi lado y me ofreció una cantimplora, con una mirada que podría haber sido de evaluación o de cálculo. «Toma, necesitas mantenerte hidratada. No reducimos la marcha por debilidad». «Gracias», dije, aceptando la cantimplora y bebiendo a grandes sorbos. El agua estaba tan fría que me dolían los dientes. «No me des las gracias. No te estoy haciendo ningún favor». Rowan cruzó los brazos y me estudió como si fuera un insecto particularmente interesante. «Dimitri tiene sus razones para todo, pero traer una novia humana a Silverest va a causar problemas que ni te imaginas. Entonces, ¿por qué no intentaste detenerlo?» Ella se rió, pero no había humor en ello. Nadie detiene a Dimitri cuando ha tomado una decisión. Aprendimos esa lección hace años. Sus ojos ámbar se entrecerraron. «Pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con sus decisiones. Yo no pedí ser elegida», dije en voz baja. «No, supongo que no». Algo cambió en su expresión. No era exactamente calidez, sino quizá un respeto a regañadientes. «Un consejo, pequeña humana. No intentes ser algo que no eres. La manada olerá el engaño como la sangre en el agua. Sea lo que Dimitri vio en ti, apóyate en ello. Es tu única oportunidad». Antes de que pudiera responder, un aullido rasgó el aire, largo, lúgubre, erizando cada pelo de mi cuerpo. Las cabezas de los licántropos se levantaron al unísono, con los cuerpos tensos por la repentina alerta. Dimitri se puso en movimiento antes de que el eco se desvaneciera, cruzando el prado a zancadas, con el rostro duro como una piedra. «Frontera norte», dijo el hombre con cicatrices, con voz tensa. «Es el territorio de Silus, lo sé». Los pálidos ojos de Dimitri escudriñaron el árbol y vi algo destellar en su rostro. Ira sí, pero debajo de ella preocupación. «Que todo el mundo monte ahora». «¿Qué pasa?», pregunté mientras Rowan prácticamente me empujaba hacia el caballo de Dimitri. «Rogue», dijo secamente. «Y si Silas está dando la voz de alarma, significa que está cerca». No entendí lo que eso significaba, pero el miedo en su voz, la primera emoción real que había percibido en ella, me dijo todo lo que necesitaba saber. Dimitri me subió delante de él esta vez, rodeándome la cintura con un brazo. «Pase lo que pase», me dijo al oído. «No corras.
Correr desencadena la respuesta de caza. ¿Entiendes? Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Cabalgamos a toda velocidad hacia el norte, siguiendo ese terrible aullido que subía y bajaba como el canto de una sirena. El paisaje cambió a medida que ascendíamos. Los prados dieron paso a un denso bosque. La luz del sol se filtraba a través del dosel y los rayos dorados. Y entonces lo vi. Un hombre estaba de pie en un claro delante de nosotros. Excepto que ya no era exactamente un hombre. Su forma parecía parpadear y cambiar, atrapada entre lo humano y otra cosa. Demasiado alto, con extremidades demasiado largas, ojos que brillaban con una locura febril y brillante. La sangre manchaba su boca y sus manos. Y cuando nos acercamos, sonrió mostrando demasiados dientes. Demetri, dijo con voz ronca que sonaba como grava chirriando contra huesos. Me has traído un regalo. Sus ojos se fijaron en mí y sentí que el brazo de Dimitri se tensaba como el acero alrededor de mi cintura. Retírate, Gregor, ordenó Dmitri, con voz que transmitía autoridad absoluta. Conoces la ley. La locura se ha apoderado de ti, pero aún puedes elegir terminar esto con dignidad. Gregor soltó una carcajada aguda y quebradiza. ¿Dignidad? Me muero de hambre, viejo amigo. Ardo por dentro. Y ella huele tan dulce, tan humana, tan frágil. Dio un paso adelante y oí a los demás desmontar detrás de nosotros, desplegándose en formación defensiva. Pero la atención de Gregor nunca se apartó de mí, y comprendí con cristalina claridad que estaba mirando a la muerte con un rostro familiar. Última advertencia, dijo Dimitri, y ahora había algo nuevo en su voz, algo que me heló la sangre. Aléjate, oblígame. El mundo estalló en movimiento. Dimitri se movió tan rápido que no lo vi. En un momento estaba pegada a su pecho. Al siguiente, me entregaban a Rowan, que había aparecido al lado del caballo. «Recuperadla», ordenó, ya en pleno salto. Sabía que Dimitri era así, lo sabía intelectualmente, del mismo modo que sabes que el sol sale o que el agua fluye cuesta abajo. Pero saberlo y verlo eran cosas completamente diferentes. Su cuerpo se onduló y se transformó. La ropa se desgarró cuando el pelaje brotó de su piel, no gris o negro como esperaba, sino de un color pizarra oscuro salpicado de hilos plateados. Enorme, poderoso. Su forma de lobo era fácilmente el doble del tamaño de cualquier animal natural, todo músculo y gracia depredadora. Esos ojos pálidos permanecieron inalterables, mirando a Gregor con una intensidad que me hizo querer apartar la vista. La transformación de Gregor era errónea en comparación, incompleta. Su cuerpo se retorcía en ángulos que no deberían existir, atrapado en un horrible término medio entre el hombre y la bestia. Y el sonido que emitía, mitad gruñido, mitad grito, no hablaba más que de dolor, hambre y locura. «No mires», dijo Rowan con brusquedad, tirando de mí hacia atrás. Pero no podía apartar la mirada. Gregor se abalanzó con una velocidad imposible, con las garras extendidas. Dimitri lo recibió en el aire con un gruñido que sacudió los árboles, y chocaron en una furia de dientes y garras que fue más violenta de lo que jamás había presenciado. Los otros Lyshans también se habían transformado, formando un círculo alrededor de los combatientes, pero ninguno de ellos interfirió. Esto era entre Dimitri y el renegado. Alguna ley o costumbre que yo no entendía. La sangre salpicó las hojas muertas. Las garras de Gregor rasgaron el hombro de Dimitri, abriendo surcos que inmediatamente comenzaron a sanar. Otra cosa que sabía intelectualmente, pero que no había comprendido realmente. Las mandíbulas de Dimitri se cerraron sobre la frente de Gregor y oí un crujido de huesos como un disparo. Gregor gritó, con un sonido demasiado humano, y algo se retorció en mi pecho. Esa cosa que nos atacaba había sido una persona en otro tiempo. Alguien a quien Dimitri había llamado viejo amigo. ¿En qué tipo de mundo había entrado, donde los amigos se convertían en monstruos y la única misericordia era la muerte? La locura nos llega a todos tarde o temprano, dijo Rowan en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Algunos luchan contra ella más tiempo que otros. Gregor fue fuerte en su día, un buen guerrero, pero algo se rompió en él hace 6 meses, y el lobo tomó el control. Era inevitable. ¿No se puede hacer nada?, susurré, viendo cómo Dimitri inmovilizaba a Gregor en el suelo, con las mandíbulas cerrándose alrededor de su garganta, para salvarlos. Si hubiera algo, ¿no crees que ya lo habríamos encontrado? La voz de Rowan era más dura que la piedra.
Somos depredadores, pequeña humana. Vivimos con la muerte como compañera constante. La única opción que tenemos es enfrentarnos a ella con honor o dejar que nos consuma como lo hizo con Greor. Las mandíbulas de Dimitri se apretaron y con un movimiento rápido, todo terminó. El cuerpo de Gregor se quedó flácido y el horrible parpadeo entre formas finalmente se estabilizó en su forma humana. Un hombre de mediana edad con cabello canoso y un rostro marcado por cicatrices que alguna vez pudo haber sido amable. Dimitri mantuvo la posición durante un largo momento, con un gemido grave en la garganta que sonaba casi como dolor. Luego se transformó de nuevo, quedando desnudo y salpicado de sangre sobre el cadáver de su amigo, con la cabeza inclinada. Nadie habló. El hombre con cicatrices se adelantó con una capa y se la colocó sobre los hombros a Dimitri sin decir palabra. Los demás comenzaron la sombría tarea de reparar el cuerpo de Gregor con movimientos reverentes, a pesar de la violencia que acababa de tener lugar. Yo me quedé paralizada, con la mano de Rowan aún agarrándome el brazo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La rapidez, la brutalidad, la terrible misericordia del golpe mortal. Dimitri levantó la cabeza y sus pálidos ojos se encontraron con los míos al otro lado del claro. Incluso desde esa distancia pude ver el peso que había en ellos, el coste de lo que acababa de hacer. «Lo quemaremos aquí», dijo con voz ronca. «Se lo merece. Luego continuaremos hacia Silvercrest». La P ardía contra el cielo oscurecido, con chispas que se elevaban para unirse a las estrellas emergentes. Nos colocamos en círculo a su alrededor, los licántropos en su forma humana, y yo ligeramente apartada, una extraña que presenciaba algo sagrado y terrible. Cantaban en voz baja y evocadora, en un idioma que no reconocí. Una canción fúnebre, me di cuenta, en honor al guerrero que Gregor había sido antes de que la locura se apoderara de él. Dimitri estaba más cerca de las llamas, todavía vestido solo con la capa, con el rostro esculpido por las sombras y la luz del fuego. No me había mirado desde aquel momento en el claro, y me preguntaba qué veía cuando lo hacía. Miedo, repulsión, la confirmación de que traer a un humano a este mundo había sido un error. Cuando la canción terminó y el fuego consumió el cuerpo de Gregor hasta convertirlo en cenizas, Dimitri finalmente se movió. Caminó hasta donde yo estaba, al borde del círculo, y me obligué a no retroceder, aunque mis instintos me gritaban que huyera de esta criatura que acababa de matar con tanta violencia y eficacia. «Ahora me temes», afirmó. «No es una pregunta». «Sí», admití. Mentir me parecía inútil y peligroso, pero ya te tenía miedo antes. Esto solo aclaraba en qué se basaba ese miedo. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o respeto. La mayoría de los humanos ya estarían huyendo o gritando, o ambas cosas. ¿A dónde iba a huir yo? Señalé el oscuro bosque que nos rodeaba. Y gritar parece contraproducente. Miré sus pálidos ojos, buscando al hombre que había vislumbrado bajo el rey y el depredador. «Lo llamaste viejo, amigo. Siento que tuvieras que hacerlo». Apretó la mandíbula, y por un momento pensé que se marcharía. En cambio, dijo en voz baja: «Gregor me enseñó a cazar cuando me convertí en lobo. Fue paciente cuando otros no lo fueron». Amable a su manera, hizo una pausa. La locura lo invadió lentamente. Cuando nos dimos cuenta de lo lejos que había llegado, ya era demasiado tarde para cualquier otra cosa que no fuera esto. ¿Qué lo causa? La locura. No lo sabemos. A veces, un trauma, la edad, una ruptura en la conexión entre el hombre y el lobo, ese delicado equilibrio en el que todos caminamos. Volvió a mirar el fuego que se apagaba. Es lo que más tememos. No la muerte en sí, sino perder el control, convertirnos en algo que hay que sacrificar como a un perro rabioso. Pensé en lo que había dicho Rowan, que la locura acababa llegando a todos ellos, viviendo bajo esa sombra, sabiendo que tu propia mente y tu propio cuerpo podían traicionarte, convertirte en un monstruo al que tus amigos tendrían que matar. Por eso mantienes a la manada tan unida, tan estructurada. Las leyes y las jerarquías no solo tienen que ver con el poder, sino con la supervivencia. Entonces se volvió para mirarme. «¿De verdad? Mírame». Y vi el agotamiento bajo su exterior sereno. «Ves las cosas con claridad para ser tan joven. Te lo dije. Que te ignoren te enseñan a observar». Dudé y luego hice la pregunta que se había estado gestando desde el claro. «¿Qué pasa ahora? ¿Seguimos hacia Silver o esto ha cambiado las cosas?»
¿Por qué iba a cambiar las cosas? Porque soy humano, débil. Acabo de verte matar a alguien y estoy aquí tratando de no temblar. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Necesitas una pareja que pueda manejar este mundo, y no estoy segura de ser capaz de hacerlo. Dimitri se acercó, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Sigues en pie, dijo en voz baja. No corriste, ni gritaste, ni te derrumbaste. Hiciste preguntas reflexivas y mostraste compasión por una criatura que quería destrozarte. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Cuántos guerreros entrenados he visto quebrarse en su primer encuentro real con la locura? Pero te elegí porque has sobrevivido en un mundo que intentaba hacerte invisible, porque aprendiste a ser fuerte de las únicas formas que tenías a tu alcance. Levantó la mano y sentí el dorso de sus dedos rozar mi mejilla, suave, cuidadoso, como si fuera a romperme. Este mundo intentará romperte de diferentes maneras, pero si sobreviviste a la casa de tu padre, a la sombra de Celeste, a toda una vida en la que te dijeran que no eras suficiente, entonces podrás sobrevivir a Silvercrest. Se me cortó la respiración ante ese contacto, ante esa inesperada ternura. Tienes mucha fe en alguien a quien apenas conoces. Fe. Sonrió con dureza y sin humor. No, tengo la observación y el instinto perfeccionados durante 3 décadas de leer a las personas para determinar si me traicionarán o se mantendrán firmes. Te doblegarás, Evander. Este mundo te pondrá a prueba de formas que no puedes imaginar, pero no creo que te rompas. Bajó la mano y dio un paso atrás, rompiendo la extraña intimidad del momento. Acamparemos aquí esta noche. Silvercrest aún está a 2 días de viaje y los caballos necesitan descansar. Mañana será más difícil. Entraremos en territorio de la manada y se habrá corrido la voz sobre mi elección. Te enfrentarás a un escrutinio que hará que esta noche te parezca suave. Maravilloso, murmuré, y fui recompensado con esa casi sonrisa. Duerme un poco si puedes. Rowan te mostrará dónde colocar tu saco de dormir. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Gracias por qué. Por no huir. Por preguntar por Gregor en lugar de ver solo a un monstruo. Se cayó, sacudiendo la cabeza. Solo gracias. Se alejó antes de que pudiera responder. Reuniéndose con los demás, que habían comenzado a montar el campamento con eficiencia, me quedé sola junto al fuego moribundo, tratando de conciliar al brutal asesino que había visto en el claro con el hombre que acababa de tocarme la cara como si fuera algo precioso. Rowan apareció a mi lado, con mantas y una mirada cómplice. Vamos, querrás dormir mientras puedas. Mañana comienza la verdadera prueba. Me tumbé en mi saco de dormir, mirando las estrellas visibles a través de los huecos en el dosel del bosque, escuchando los sonidos de la manada acomodándose a mi alrededor. Conversaciones en voz baja en ese idioma melodioso que no entendía. El ocasional crepitar del fuego y, por debajo de todo eso, algo más, una sensación de vigilancia, de ojos en la oscuridad que nunca se cerraban del todo. En algún lugar entre los árboles, algo aullaba, no el grito de advertencia de antes, sino algo diferente, triste, solitario. Pensé en las palabras de Dimitri sobre doblegarse pero no romperse, sobre sobrevivir en un mundo que me pondría a prueba de formas que no podía imaginar. Imagínate, había pasado 23 años siendo invisible, siendo ignorada, siendo la hija que nadie quería, y ahora se suponía que debía convertirme en reina de unas criaturas que podían destrozarme sin esfuerzo. La imposibilidad de ello debería haberme aterrorizado. Y así fue. Pero bajo el miedo había algo más. Algo que se parecía casi a la expectación. Por primera vez en mi vida, alguien me había mirado y había visto potencial en lugar de decepción. Me había elegido no a pesar de mis debilidades, sino por las fortalezas que había desarrollado para sobrevivir a ellas. Solo tenía que esperar que la fe de Dimitri no fuera en vano. Porque mañana entraría en un mundo en el que ser humana me hacía rezar, donde una palabra o un gesto equivocados podían significar la muerte, donde la elección de la novia por parte del rey podía desencadenar conflictos que aún no comprendía. Pero esa noche, bajo las estrellas, con un rey Lycan durmiendo en algún lugar cercano en la oscuridad, me permití sentir algo que no había sentido en años: esperanza. Aunque fuera una tontería, aunque probablemente me costara la vida. Cerré los ojos e intenté dormir, sabiendo que, pasara lo que pasara, no habría vuelta atrás. Había sido elegida, reclamada,
sacada de mis sombras a una luz tan brillante que podría reducirme a cenizas. Lo único que podía hacer era esperar ser lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Las puertas de Silvercrest se alzaban desde el bosque como algo salido de un sueño febril. Madera maciza y hierro tallados con símbolos que parecían retorcerse a la luz de la tarde. Más allá, podía ver edificios de piedra y madera que se elevaban por la ladera de la montaña, conectados por caminos empinados y puentes de madera. El humo se elevaba de las chimeneas, e incluso desde esa distancia podía oír voces, movimiento, vida, mi nuevo hogar. Si sobrevivía lo suficiente como para llamarlo así. Dimitri había estado callado desde que levantamos el campamento esa mañana, con el cuerpo tenso de una forma que había aprendido a interpretar durante nuestros 2 días de viaje. Cuanto más nos acercábamos a Silver, más rígida se volvía su postura. Fuera lo que nos esperaba más allá de esas puertas, él se estaba preparando para ello. «Nos están observando», murmuró Rowan, acercando su caballo al nuestro. Hoy había estado más habladora, quizás por compasión hacia mí o quizás simplemente aburrida de las paredes, las ventanas. A estas alturas, todo el mundo sabe lo que eres, lo que ha hecho Dimitri, y no están contentos con ello, supongo. ¿Contentos? Ella se rió. Pequeña humana, estás a punto de meterte en un avispero. La manada lleva 8 años sin una luna, desde que murió la primera compañera de Dimitri. Muchos pensaban que elegiría a alguien de la manada para fortalecer las alianzas y honrar los linajes. En cambio, trae a casa a una chica humana que parece que se la llevaría el viento. Su primera compañera, repetí, archivando esa información. ¿Qué le pasó? La expresión de Rowan se volvió cuidadosamente inexpresiva. No me corresponde a mí contarlo, pero debes saber esto. Ella era todo lo que tú no eres. Fuerte, feroz, nacida para la manada, y murió protegiendo a Silvercrest de un ataque que nunca debería haber llegado a nuestras fronteras. La acusación tácita flotaba entre nosotros. ¿Y crees que puedes ocupar su lugar? No creo que pueda, dije en voz baja. Creo que fracasaré estrepitosamente y probablemente moriré en el intento. Pero Dimitri me eligió de todos modos, así que o ve algo que yo no veo o está cometiendo un terrible error. En cualquier caso, aquí estoy. Rowan me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Al menos eres sincera. Eso podría ser suficiente para mantenerte con vida. Quizás. Las puertas se abrieron cuando nos acercamos y sentí todas las miradas sobre mí mientras pasábamos. Los Lychens se alineaban a lo largo del camino principal. Hombres y mujeres con diferentes atuendos, algunos en forma humana, otros dejando entrever a sus lobos a través de sus ojos dorados o sus dientes afilados. Los niños correteaban entre los adultos, con una curiosidad menos velada que la hostilidad de sus mayores. Todos ellos eran hermosos, fuertes y elegantes, y completamente diferentes. Y yo era una pequeña y pálida humana a caballo, tratando de no parecer tan aterrorizada como me sentía. Dimitri finalmente habló, en voz baja, solo para que yo lo oyera. Levanta la cabeza, mira al frente. Estás ahí, Luna, para ser, aunque ellos aún no lo acepten. Si muestras debilidad ahora, nunca te recuperarás. Enderecé la espalda, levanté la barbilla e intenté canalizar cada gramo de dignidad que había aprendido observando a Celeste desenvolverse en las jerarquías sociales. No se me escapó la ironía. Usar las habilidades de mi hermana para sobrevivir en un mundo que ella nunca había imaginado. Desmontamos en un patio central e inmediatamente me rodeó la gente. Los miembros de la manada se acercaban. Sus olores eran abrumadores, a pino y tierra y algo salvaje. Sus voces eran una cacofonía de preguntas y desafíos y una ira apenas disimulada. Esto es lo que él eligió. Ella es tan pequeña, basura humana. Silencio. La voz de Dimitri atravesó el ruido como una espada y el patio se quedó en silencio al instante. Se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Y cuando volvió a hablar, sus palabras tenían el peso de la autoridad absoluta. Esta es una Vander. Será vuestra luna bajo la próxima luna llena. La trataréis con el respeto que exige su posición o responderéis ante mí personalmente. ¿Me han entendido? Murmullos de asentimiento, renuentes pero presentes. La multitud no se dispersó,
pero nos dio espacio mientras Dimitri me guiaba hacia el edificio más grande, un salón de madera oscura y piedra que dominaba el centro del asentamiento. «Ha ido bien», murmuré, y oí su suave resoplido, casi una risa. «Eso fue por cortesía. Espera a que empiecen los desafíos». ¿Desafíos? Cualquier miembro de la manada puede desafiar tu derecho a ser luna. Es una tradición, una forma de garantizar que la compañera del rey es lo suficientemente fuerte como para liderar. Me abrió la pesada puerta y entré en un salón que olía a humo de leña, carne asada y cientos de años de historia. Normalmente son ceremoniales, unas pocas pruebas de fuerza o sabiduría, fáciles de superar para alguien nacido en la manada. Pero contigo, intentarán hacerme fracasar. Intentarán matarte, corrigió sin rodeos. No directamente. Eso violaría la ley de la manada. Pero te llevarán al límite y más allá, con la esperanza de que te rindas o huyas. Algunos porque creen, sinceramente, que una luna humana nos debilitará. Otros porque querían el puesto para ellos o para sus hijas. Se me revolvió el estómago. ¿Y si me derrumbo? Si no puedo superar sus retos. Dimitri se detuvo y se volvió hacia mí en el oscuro pasillo. Entonces te irás a casa y yo elegiré a otra persona y ambos viviremos con la certeza de que me equivoqué contigo. Sus pálidos ojos se clavaron en los míos. Pero no creo que me equivoque, Evander. Creo que eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que nadie te ha reconocido jamás. Antes de que pudiera responder, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe y una mujer entró con paso firme, alta y de complexión fuerte, con el pelo negro salpicado de canas y ojos como trozos de hielo. Se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Y cuando esos ojos fríos se posaron en mí, sentí que me evaluaba y descartaba con una sola mirada. Así que esta es la humana. Su voz era grave, autoritaria. «Dimitri, ¿a qué estás jugando?» «A nada, Helena. Evander es mi compañero elegido». Su tono era respetuoso pero firme. Se someterá a las pruebas tradicionales como cualquier otra candidata a luna. La risa de Helena fue áspera. ¿Pruebas tradicionales? Estará muerta antes de completar la primera. Me rodeó lentamente y me obligué a permanecer quieto bajo su escrutinio. ¿Qué puedes hacer, muchacha? Puedes cazar, luchar, liderar guerreros en la batalla, curar a los heridos, comunicarte con la luna. No, dije simplemente. No puedo hacer ninguna de esas cosas. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿para qué sirves? Pensé en la pregunta, la pensé de verdad, buscando una respuesta honesta que no sonara patética o desesperada. Puedo escuchar, dije finalmente. Puedo ver patrones que otros pasan por alto porque estoy acostumbrada a que me ignoren. Puedo sobrevivir en entornos hostiles gracias a mi capacidad de adaptación, más que a mi fuerza. Y puedo soportar cosas que quebrarían a alguien que nunca ha tenido que aprender a hacerlo. Helena me miró fijamente y no pude descifrar la expresión de su rostro. Luego se volvió hacia Dimitri. Al menos es sincera, tontamente sincera. Ella negó con la cabeza. Las pruebas comienzan mañana al amanecer. El primer desafío, la casa. Si sobrevive a eso ya veremos qué pasa con el resto. Helena, ¿quieres que la aceptemos, Dimitri? Entonces tendrá que demostrar su valía como lo han hecho todas las lunas durante los últimos 1000 años, sin trato especial, sin piedad por ser humana. La voz de Helena era firme. O es lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado o no lo es. Mañana lo sabremos. Se marchó sin esperar una respuesta. Y oí a Dimitri suspirar. Helena es mi segunda. Lleva 40 años con la manada y ha liderado a nuestros guerreros en 3 guerras territoriales. Su aprobación es importante. Y yo no la he conseguido. No has fracasado. Has sido honesto, que es más de lo que la mayoría habría conseguido. Empezó a caminar de nuevo, llevándome más adentro del pasillo. La caza es tradicionalmente la primera prueba. Te darán 1 hora de ventaja y luego te soltarán en el bosque. La manada te cazará. Si sobrevives hasta la salida de la luna sin que te atrapen, habrás aprobado. Se me secó la boca. Y si me atrapan, entonces fracasarás. Y yo elegiré a otra compañera. Se detuvo frente a una pesada puerta de madera. Estas son tus habitaciones. Las mías están conectadas a través de esa puerta. Señaló una puerta más pequeña en la pared del fondo. Por si necesitas algo, descansa mientras puedas. Mañana será un día difícil. Dimitri. Le agarré del brazo antes de que se marchara
sintiendo los músculos bajo su manga. ¿Por qué haces esto? ¿En serio? Tiene que haber formas más fáciles de asegurar una alianza con los territorios del este. Bajó la mirada hacia mi mano, que descansaba sobre su brazo, y algo complicado cruzó su rostro. Hace 8 años, mi compañera murió porque yo no prestaba atención a las cosas importantes. Estaba centrado en la fuerza, en el poder, en mantener el dominio mediante la fuerza, y mientras estaba ocupado siendo el lobo más fuerte de la manada, no vi las señales de que algo se estaba pudriendo en nuestro interior. Siena murió por mi ceguera. Su voz se había vuelto tranquila, distante. Después de eso, juré que nunca elegiría a otra compañera que fuera solo un reflejo de lo que todos esperaban. Necesitaba a alguien que pudiera ver lo que yo no veía, que entendiera que la fuerza no siempre tiene que ver con las garras y los dientes. Él me miró a los ojos, alguien que había sobrevivido siendo inteligente en lugar de poderoso. Ese eres tú, Evander. Por eso estás aquí. Se marchó antes de que pudiera responder. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola en unas habitaciones más grandes que toda mi habitación en casa. Las paredes de piedra estaban cubiertas de tapices, la chimenea ya crepitaba con su calor, y las ventanas daban al asentamiento y al bosque más allá. Mañana, ese bosque se convertiría en mi terreno de caza. Mañana correría para salvar mi vida mientras toda una manada de depredadores me perseguía entre los árboles. Me acerqué a la ventana y observé cómo el sol se hundía en el horizonte. En algún lugar, los miembros de la manada se preparaban para la caza, afilando sus habilidades, planeando sus estrategias, anticipando la fácil persecución de una chica humana que no tenía ninguna posibilidad. Esperaban que fracasara, probablemente querían que fracasara y, sinceramente, lo más probable era que tuvieran razón. Pero no había sobrevivido 23 años siendo invisible por ser predecible. Había aprendido a leer a las personas, a anticipar sus expectativas, a usar sus suposiciones en su contra. Si la manada esperaba a una chica aterrorizada corriendo a ciegas por el bosque, gritando y llorando y haciéndoles la vida fácil, entonces les daría algo completamente diferente. Saqué el diario de mi madre de mi bolso y hojeé las páginas de cuidadas notas sobre hierbas y plantas curativas. Ella había sido curandera antes de que la enfermedad se la llevara. Me había enseñado lo básico antes de que tuviera la edad suficiente para comprender por qué era importante. Nunca lo había seguido. ¿De qué servía curar en una casa donde a nadie le importaba si te dolía algo? Pero un bosque lleno de plantas, una manada que esperaba debilidad y una hora de ventaja. Quizás, después de todo, tenía más armas que garras y dientes. Pasé el resto de la noche estudiando las notas de mi madre, memorizando cada planta que pudiera ayudarme. ¿Cuáles inducían el sueño? ¿Cuáles causaban confusión? ¿Cuáles enmascaraban el olor o creaban humo? Cuando cayó la noche, salí de mis aposentos, manteniéndome en las sombras, como de costumbre, y me dirigí al borde del bosque. Si quería sobrevivir a la caza, necesitaba conocer el terreno. El asentamiento se había calmado. La mayoría de la manada estaba dentro para la cena. Podía oír voces y risas desde el gran salón, oler la carne asada y el pan recién hecho. Mi estómago rugió, pero lo ignoré. La comida podía esperar. La supervivencia no. Habían avanzado unos 50 metros entre los árboles cuando una voz habló desde la oscuridad, explorando el terreno de caza. Inteligente, me giré y vi una figura apoyada contra un enorme roble, joven, de unos 25 años, con el pelo tan claro que era casi blanco, y los ojos que brillaban con un tono ámbar a la luz de la luna. Sonrió y vi los caninos alargados de alguien que dejaba ver su lado lobo. «Soy Caspian», dijo, apartándose del árbol con perezosa elegancia. «El hijo de Helena, futuro segundo, si demuestro mi valía». Me rodeó lentamente y recordé visceralmente la valoración de Dimitri en el salón de mi padre. «Eres la humana que cree que puede ser Luna». «Soy la humana que Dimitri eligió», le corregí, manteniendo la voz firme. «Si puedo ser Luna, aún está por ver». Caspian se rió. «Me gustas. Eres sincera sobre lo aterrorizada que estás». Dejó de dar vueltas y ladeó la cabeza. «Un consejo, la casa de mañana. No te dirijas al río. Todos esperan que sigas el agua. Intenta enmascarar tu olor. Ve por las alturas, los afloramientos rocosos del cuadrante norte. La mayoría de la manada no esperará que un humano tenga la resistencia para la escalada». Lo miré con recelo. «¿Por qué me ayudas? ¿Quién dice que te ayudo?» Su sonrisa se agudizó.
Quizá solo quiero que la casa sea más interesante. O quizá su expresión se volvió un poco más seria. Estoy cansado de ver a mi madre intentar dirigir esta manada desde las sombras. Dimitri necesita una compañera que desafíe el statu quo, no que lo refuerce. Si tú eres esa persona, entonces tu supervivencia me beneficia. Y si no lo soy, entonces estarás muerta mañana al salir la luna y todos seguiremos adelante. Se encogió de hombros. De cualquier manera, yo gano, pero prefiero que estés viva. Eres más interesante que las alternativas. Se fundió de nuevo en las sombras antes de que pudiera responder, dejándome sola con pensamientos acelerados y la incómoda certeza de que acababa de hacerme una aliada o una enemiga muy inteligente. Regresé a mis aposentos, con la mente agitada por planes y contingencias, y la posibilidad muy real de que estuviera a punto de morir en un bosque, cazada por criaturas que podían destrozarme. Pero había sobrevivido a cosas peores, ¿no? Había sobrevivido a ser la hija no deseada, la hermana invisible, la decepción. Mañana sobreviviría a ser presa, o moriría intentándolo. El amanecer llegó frío y claro, con el cielo teñido de rosa y oro a través de mi ventana. Apenas había dormido. Mi mente estaba demasiado ocupada planeando, elaborando estrategias, tratando de pensar 3 pasos por delante de los depredadores que habían estado cazando desde antes de que yo naciera. Pero el agotamiento era un lujo que no podía permitirme, así que lo reprimí y me concentré en los preparativos. Me vestí con mi ropa más sencilla, de colores grises y marrones, que se mimetizaran con el bosque. Me trencé el cabello pálido contra el cuero cabelludo para que no se enganchara en las ramas. Metí el diario de mi madre en mi corpiño, con el cuero desgastado y suave contra mi piel, y llené mis bolsillos con los pocos suministros que había logrado reunir. Un pequeño cuchillo, cordel y tiras de tela que había arrancado de una sábana de repuesto. Cuando salí al patio, toda la manada estaba esperando. Formaban un círculo alrededor de una plataforma elevada donde Dimitri estaba de pie con Elena a su lado. La luz de la mañana reflejaba el plateado de su cabello oscuro y hacía que sus pálidos ojos parecieran brillar. Iba vestido para la ceremonia. Llevaba cuero oscuro y marcas de piel pintadas en la cara con ceniza y arcilla roja que no entendía, pero cuyo peso sentía. Me di cuenta de que era su rey. No el hombre que me había acariciado la mejilla con una delicadeza inesperada, sino el alfa de Silvercrest, antiguo y poderoso, y completamente diferente. Evander, la voz de Elena resonó en el patio. Da un paso adelante. Caminé hacia la plataforma con piernas que temblaban. Subí los escalones con toda la dignidad que pude. De cerca, pude ver que la expresión de Dimitri era cuidadosamente neutral, pero algo brilló en sus ojos cuando se encontraron con los míos. Preocupación, arrepentimiento, una disculpa silenciosa por lo que estaba a punto de hacerme pasar. La casa es la primera prueba, anunció Elena a la manada reunida. Pone a prueba la astucia, la resistencia y la voluntad de sobrevivir. Evander tendrá 1 hora de ventaja. Podrá utilizar cualquier medio necesario para evadir la captura. No hay reglas, salvo una. No puede abandonar el territorio de la manada. Los límites están marcados por cañones de piedra. Cruzarlos significa el fracaso automático. Se volvió hacia mí. Si sobrevives hasta la salida de la luna sin ser capturada, habrás aprobado. Si te capturan, fracasarás y perderás tu derecho a ser luna. ¿Lo entiendes? Sí, dije orgullosa de que mi voz no titubeara. ¿Y aceptas este desafío sabiendo que puedes morir en el intento? Pensé en huir, en decir que no, en exigir volver a casa, en elegir la segura invisibilidad de la casa de mi padre en lugar de esta aterradora visibilidad. Sería muy fácil, incluso previsible. Pero miré a Dimitri, allí de pie con el peso de las expectativas de su manada sobre sus hombros, y pensé en lo que había dicho, que me había elegido porque yo veía lo que otros no veían, que mis habilidades de supervivencia, perfeccionadas en un tipo diferente de naturaleza salvaje, podrían ser exactamente lo que Silver necesitaba. Había sido invisible toda mi vida. Quizás era hora de ser vista, aunque eso me matara. Acepto. Elena sonrió con una sonrisa afilada y depredadora. Entonces que comience la caza. Tienes 1 hora humana. Te sugiero que la aproveches bien. No esperé más ceremonias. Me di la vuelta y eché a correr. El bosque me engulló en cuestión de minutos, y los sonidos del asentamiento se desvanecieron tras el jadeo de mi respiración y el golpeteo de mis pies sobre la tierra compacta. Seguí el camino que Caspian me había sugerido.
hacia el norte y hacia arriba, hacia los afloramientos rocosos que me había mencionado. La subida fue brutal. Me ardían los pulmones y me dolían los músculos, pero seguí adelante porque detenerme significaba la muerte. Mientras subía, trabajaba. Cada pocos cientos de metros me detenía para recoger plantas del diario de mi madre. Bayas de belladona aplastadas y untadas en la corteza de los árboles para confundir el olor. Ajo silvestre metido en mis bolsillos para enmascarar mi olor. Arbustos espinosos cuidadosamente colocados a lo largo de mi rastro. Pequeños retrasos, pero que podían proporcionarme unos minutos preciosos. Llegué al afloramiento cuando el sol se asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras a través de los árboles. Las rocas formaban un laberinto natural, pasadizos estrechos y pequeñas cuevas, lugares donde mi tamaño sería una ventaja por una vez. Me subí al punto más alto al que pude llegar, una estrecha grieta apenas lo suficientemente ancha para mi cuerpo, y comencé la segunda fase de mi plan. Desde mi posición privilegiada, podía ver el bosque extendiéndose debajo, y en la distancia los oía aullar en coro cuando terminó la hora y comenzó la caza. El sonido me erizó todos los pelos del cuerpo y despertó instintos más antiguos que el pensamiento que gritaban: «Corre, escóndete, sobrevive». Pero me quedé quieto y esperé. Llegaron rápidamente, extendiéndose por el bosque en un patrón de búsqueda coordinado que delataba siglos de práctica. Conté al menos 20 lobos, con pelajes que iban del plateado al negro y al rojo óxido, moviéndose con determinación mortal entre la maleza. Eran hermosos y aterradores. Y yo estaba escondido en una grieta de piedra a 9 metros por encima de ellos, apenas respirando. La mayoría pasó por debajo de mí sin detenerse, pero uno, un enorme lobo gris con los ojos de hielo de Helena, se detuvo en la base del afloramiento. Levantó la cabeza, olfateando el aire, y yo me metí más profundamente en la grieta, rezando para que el ajo y las plantas trituradas hubieran hecho su trabajo. El lobo dio una vuelta, dos, y luego se alejó corriendo para reunirse con los demás. Esperé hasta que los sonidos de la caza se desvanecieron en la distancia antes de moverme. Fase 3. Distracción. Bajé con cuidado, utilizando las técnicas que había aprendido de niño, escabulléndome por la finca de mi padre. Pasos silenciosos, agarres cuidadosos, dejando el mínimo rastro. Luego hice algo que esperaba que no esperaran. Volví sobre mis pasos, recorrí el camino de bajada por la montaña, moviéndome en paralelo a mi ruta original, pero permaneciendo en las zonas rocosas donde mi olor se disiparía rápidamente. El sol subía, se me acabó el agua, me ardían los músculos y me sangraban los pies dentro de las botas. Pero seguí avanzando, seguí pensando, seguí manteniéndome 3 pasos por delante de unas criaturas que podrían atraparme en segundos si me encontraban. Llegué a un arroyo al mediodía e hice algo arriesgado. Lo seguí río arriba, caminando en el agua para enmascarar mi olor hasta que encontré lo que buscaba. Un árbol caído que creaba un puente natural sobre un estrecho desfiladero. Lo crucé con cuidado y luego utilicé mi cuchillo y el cordel para crear un rastro falso que se alejaba del árbol. Trozos de mi camisa atados a las ramas. Unas gotas de sangre de un corte deliberado en la palma de mi mano mancharon las hojas. Luego volví sobre mis pasos, crucé el árbol, me metí en el hueco debajo del tronco caído y esperé de nuevo. En menos de una hora encontraron mi rastro falso. Ahora oía sus voces en forma humana, discutiendo sobre la dirección que había tomado. La distintiva voz contralto de Rowan, el tenor más joven de Caspian. Otras, que no reconocí, estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera oír palabras sueltas. «Es más lista de lo que esperaba», dijo Rowan a regañadientes. «Usa plantas para enmascarar el olor, creando rastros falsos». Helena dijo que solo era una chica humana blanda. «Helena dice muchas cosas», respondió Caspian. «Eso no las hace ciertas. La pregunta ¿es lo suficientemente lista?» «Lo descubriremos cuando salga la luna», dijo una tercera voz. «Vamos. El rastro de sangre conduce al este. Probablemente esté intentando volver al asentamiento». Se alejaron, siguiendo mi rastro falso, y me permití esbozar una pequeña sonrisa. Luego me dispuse a esperar a que cayera la noche. El sol se puso en tonos naranjas y morados, y aún así no me habían encontrado. Me dolía todo el cuerpo. Tenía la garganta seca por la sed y estaba bastante segura de que nunca volvería a sentir los pies.
pero estaba vivo, escondido, y la luna comenzaba a salir. Solo un poco más. Solo aguanta un poco más. Fue entonces cuando lo oí. Un solo aullido, diferente a los demás. No era una caza, sino una llamada. Y en la distancia, los aullidos de respuesta se alzaron en coro. Se estaban reagrupando. Probablemente se habían dado cuenta de que los había engañado. Probablemente se estaban dispersando en una nueva formación. Tenía tal vez una hora antes de que saliera la luna, tal vez menos. Salí gateando de debajo del árbol caído, con todos los músculos protestando, y volví a ponerme en marcha hacia el asentamiento, porque era allí donde menos me esperaban. La presa no corre hacia la guarida del depredador, a menos que la presa esté desesperada y no le queden opciones, y lo apueste todo en una última jugada. Había recorrido quizá la mitad del camino cuando lo sentí. Esa presencia particular que me hizo erizar la piel con conciencia. Me volví y encontré a Dimitri en forma humana, de pie bajo un rayo de luz de luna, mirándome con esos ojos pálidos e indescifrables. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. Entonces él sonrió. Sonrió de verdad. No era la expresión que había visto antes, sino algo genuino, cálido y orgulloso. Y se dio la vuelta y se alejó deliberadamente, con paso fuerte, alejando a los miembros de la manada que estaban cerca de mi posición. Me había encontrado y me había dejado marchar. No desperdicié el regalo. Corrí. El asentamiento apareció a la vista justo cuando la luna llena coronaba el horizonte, su luz convirtiendo el mundo en algo plateado y extraño. Salí disparada de entre los árboles al patio donde Elena estaba con la manada reunida, todos ellos en forma humana, esperando. Me derrumbé de rodillas sobre la tierra compacta, jadeando en busca de aire. Cada parte de mi cuerpo temblaba de agotamiento, alivio y triunfo. «La luna ha salido», dijo Elena, con un tono en su voz que no pude identificar. «Ha sobrevivido a la caza». La manada estalló en ruido. Algunos vitoreando, otros protestando, otros simplemente mirando con incredulidad. Elena levantó la mano para pedir silencio, y poco a poco el patio se calmó. «Mi manada ha superado la primera prueba», dijo mientras caminaba hacia mí, y yo me obligaba a ponerme de pie, a pesar de que me temblaban las piernas. De cerca, pude ver algo en sus ojos fríos como el hielo que podría haber sido respeto. «Usaste el bosque como arma. Aprovechaste tus puntos fuertes en lugar de intentar igualar los nuestros. Muy inteligente». «Tuve buenos maestros», logré decir, pensando en el diario de mi madre y en el consejo de Caspian de aprender a sobrevivir pasando desapercibida. «La segunda prueba será dentro de 3 días», continuó Helena. «Pondrá a prueba diferentes habilidades. Descansa mientras puedas». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Solo para mis oídos, puede que realmente sobrevivas a esto, humana. No me hagas arrepentirme de haber admitido eso». Se alejó y de repente, Rowan estaba allí, poniéndome una cantimplora en las manos. «Bebe despacio, si no, te pondrás enferma». Bebí. El agua era dulce como la misericordia en mi garganta irritada. A mi alrededor, los miembros de la manada se dispersaban. Algunos aún me lanzaban miradas curiosas u hostiles. Otros ya se ocupaban de otros asuntos. Había demostrado que podía sobrevivir a una prueba. Eso no me convertía en luna. No me convertía en uno de ellos. Pero era un comienzo. Fue impresionante. Rowan dijo que fue estúpido, imprudente, y que casi mueres al menos 2 veces, según mis cálculos. Pero impresionante. ¿Cómo lo hiciste? Te seguí durante casi todo el día. Todos lo hicieron. Ella sonrió. Nos has tenido en una persecución, pequeña humana, usando belladona para confundir nuestro rastro olfativo, creando falsos rastros de sangre. Eso requiere ser un genio o un loco. Probablemente un poco de ambos, admití. Dimitri apareció entonces, abriéndose paso entre la multitud con la autoridad natural de alguien que nunca ha cuestionado su derecho al espacio. Se detuvo frente a mí y vi la preocupación bajo su expresión serena. «Estás herido», dijo, bajando la mirada hacia mis pies sangrantes, los arañazos en mis brazos, los moretones que ya se le estaban formando. «Estoy vivo», le corregí. «Eso es lo que importa. Vamos, necesitas comida, atención médica, descanso de verdad». Extendió la mano, dudó y luego me tomó suavemente del codo. «Lo has hecho bien, Evander. Mejor que bien. Hoy has demostrado algo importante». «¿Qué es eso?».
que ser subestimado es el arma más peligrosa que tienes. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos y recuperación. Mi segunda prueba se llamaba el guante, una prueba de resistencia, resolución de problemas y elegancia bajo presión. Tuve que superar una serie de retos establecidos en todo el asentamiento mientras la manada observaba y juzgaba, llevando agua sin derramarla, mientras los miembros de la manada me empujaban deliberadamente, resolviendo acertijos planteados en la lengua antigua, mediando en una disputa simulada entre lobos que se peleaban y, finalmente, tratando a un guerrero herido utilizando solo plantas del bosque que mi madre conocía. Apenas aprobé, pero aprobé. La tercera prueba fue el banquete, una prueba de gracia social, diplomacia y capacidad para inspirar respeto en una sala llena de depredadores que todavía me veían como una presa. Me senté en la mesa principal junto a Dimitri, respondí a preguntas e insultos sutiles con todo el aplomo que pude y conté historias de mi propia vida que les hicieron reír a pesar de sí mismos. La cuarta prueba era una prueba de conexión espiritual en la que tenía que pasar una noche sola en el bosque sagrado y volver con una visión sobre mi papel como luna. Estaba agotada hasta los huesos, pero me senté bajo los árboles centenarios que habían sido testigos de siglos de historia de la manada y escuché el bosque. Lo que oí no era lo que ellos esperaban. No hubo grandes visiones ni comunión mística con los espíritus de los lobos. Solo la tranquila comprensión de que la fuerza se manifestaba de muchas formas y que, a veces, el mayor poder era saber cuándo ceder en lugar de romper. Elena aceptó mi respuesta con un gesto pensativo. Los ancianos de la manada votaron y 3 días antes de la luna llena fue oficial. Me convertiría en luna de Silverrest. La ceremonia de investidura tuvo lugar bajo una luna tan llena y brillante que convirtió el mundo en plata. Toda la manada se reunió en el bosque sagrado, cientos de licántropos con trajes ceremoniales, sus ojos reflejando la luz de la luna como estrellas. Yo vestía de blanco, como es tradicional para una luna, aunque el vestido era más sencillo que el que habría elegido Celeste. Mi pálido cabello caía suelto por mi espalda, entretejido con flores de invierno e hilos de plata. Me sentía aterrorizada y eufórica, e increíblemente pequeña ante tantos ojos. Dimitri esperaba en el centro del bosque, vestido con pieles ceremoniales marcadas con ceniza y sangre, con el cabello oscuro suelto y los ojos pálidos fijos en los míos. Cuando llegué a él, me tomó las manos y sentí su calor anclándome a ese momento. Elena pronunció las antiguas palabras, uniéndonos por la sangre, la luna y la ley de la manada. Intercambiamos votos en la lengua antigua, palabras que había memorizado fonéticamente, confiando en que significaban lo que Dimitri me había dicho, promesas de compañerismo, protección y respeto mutuo. Cuando Elena nos declaró unidos, la manada aulló su aprobación, un sonido que sacudió los árboles y resonó en las montañas, y me erizó todos los pelos del cuerpo con su salvaje belleza. Y entonces Dimitri me besó y el mundo se redujo a eso. El calor de su boca sobre la mía, la forma en que sus manos se alzaron para acariciar mi rostro como si fuera algo precioso, la aprobación en los aullidos que se convertían en celebración. Cuando finalmente nos separamos, él apoyó su frente contra la mía y susurró: «Gracias por no huir, por ser lo suficientemente valiente como para quedarte. Gracias por verme», le susurré, «por elegirme cuando nadie más lo hizo». La celebración duró hasta el amanecer. Los miembros de la manada se acercaron durante toda la noche para ofrecerme un respeto a regañadientes o una bienvenida sincera. Rowan me abrazó con tanta fuerza que casi me rompe las costillas, murmurando que me lo había ganado por los pelos. Caspian se inclinó con un gesto teatral y prometió ser la espina más leal en mi costado. Incluso Elena me reconoció con un gesto que me pareció una bendición. Pero el momento más importante llegó horas más tarde, cuando la manada se había dispersado y Dimitri y yo nos quedamos solos en nuestro cuarto compartido. La primera luz de la mañana se filtraba por las ventanas. «He sido invisible toda mi vida», dije en voz baja, viendo cómo el amanecer pintaba las montañas de oro. «Siempre ignorada, siempre la segunda mejor. Y entonces tú me miraste y viste algo que merecía la pena elegir». Dimitri se colocó detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos y atrayéndome hacia su sólido calor. Vi a alguien que había sobrevivido gracias a su inteligencia en lugar de a su fuerza.
Alguien que entendía que el poder no siempre tiene que ver con el dominio. Me dio un beso en la sien. Vi a mi igual, Evander, mi compañero, mi luna. Me giré entre sus brazos para mirarlo, alargando la mano para trazar la cicatriz que le cruzaba la ceja. Sigo aterrorizada, sigo segura de que voy a fracasar estrepitosamente en esto. Bien, el miedo te mantiene alerta. Sonrió y sus rasgos duros se transformaron en algo casi amable, pero no fracasarás. Te adaptarás, como les dijiste a los ancianos. Te adaptarás. Sobrevivirás. Es lo que haces. Sobreviviremos. Le corregí. Juntos, juntos. Él asintió y me besó de nuevo. Lento, profundo y lleno de promesas. Afuera oía la manada moverse, los sonidos de la vida cotidiana reanudándose, de una comunidad que continuaba. Mi comunidad ahora, mi manada, mi hogar. Había dejado la casa de mi padre como la hija olvidada, la que nadie quería, la chica que había aprendido a desaparecer entre las sombras solo para evitar el dolor de la comparación. Pero había llegado a Silvercrest y me habían visto de verdad, y al verme, había encontrado algo que nunca antes había tenido. Un lugar donde mis fortalezas particulares importaban, donde ser subestimada era una ventaja, donde sobrevivir me había convertido exactamente en lo que se necesitaba. La chica invisible se había convertido en Luna. La hermana rechazada había sido elegida por un rey. Y mientras Dimitri me abrazaba mientras el sol salía sobre Silvercrest, convirtiendo el mundo en oro y posibilidades, finalmente comprendí lo que mi madre había querido decirme hacía tantos años. Corazón firme. Manos firmes. Eso es lo que sobrevive cuando todo lo demás se desvanece. Yo había sobrevivido, había resistido, había transformado el rechazo en fortaleza y la invisibilidad en poder. Y ahora, de pie a la luz en lugar de en las sombras, por fin me sentía realmente en casa.